La despiadada industria de la caza ha vuelto a demostrar su cruda indiferencia hacia la naturaleza y sus criaturas más majestuosas. El 5 de agosto del año 2021, Mopane, un león macho célebre y símbolo de fuerza del Parque Nacional Hwanghae, cayó bajo la mano cruel de un cazador de trofeos. Este majestuoso león, que durante 12 años había luchado por sobrevivir, fue traído engañosamente fuera de los límites seguros del parque, hacia una zona de caza en los márgenes de Hwanghae. Allí, en un acto de fría brutalidad, fue abatido por la flecha de un arco, un golpe final que no solo arrebató la vida de un rey, sino que dejó una herida imborrable en el corazón de quienes luchan por preservar la majestuosa vida silvestre de nuestro planeta. En el momento de su trágica muerte, Mopane no solo era un rey en su plenitud, sino también el guardián de 2 manadas que dependían de su fuerza y liderazgo. Tras su muerte, dejó atrás a las leonas y 6 leones adolescentes de la manada Somadada, jóvenes de unos 17 meses que ahora enfrentarían un futuro incierto sin su protector. Pero Mopane no solo había consolidado su legado en una sola familia, también había extendido su dominio sobre una segunda manada, la manada Gubulaba, que contaba con 2 leonas y 2 cachorros. Estos últimos, curiosamente, parecían haber sido adoptados por Mopane, aunque se sospecha que fueron engendrados por los Cheese Boys. La perspectiva de observar cómo Mopane habría influido en el desarrollo y la dinámica de esta joven manada es una oportunidad irremediablemente perdida. Mopane compartía su reinado con otro majestuoso león macho, Sidule, su compañero de coalición. Juntos, estos 2 titanes eran una visión común y admirada por los fotógrafos y visitantes de los albergues de Hwanghae. Sin embargo, la sombra de la caza furtiva ya había tocado sus vidas antes. En agosto de 2019, Sidule fue vilmente atraído fuera de los confines protectores de Hwanghae y terminó siendo asesinado, una tragedia perpetrada por otro cliente de la misma empresa, llamada Chattaronga. Ahora, Mopane ha caído víctima del mismo destino oscuro, y su pérdida no es solo la de un león, sino la de un símbolo, de la majestuosidad de la naturaleza. Mopane fue anunciado como un espécimen trofeo el 5 de diciembre de 2020 por Big Game Safaris International. Mopane fue atraído fuera del parque intencionalmente, o simplemente se topó con el cebo. Lo que sí sabemos es que era propenso a cruzar los límites del parque, probablemente porque su territorio se extendía hasta esas áreas. Mopane no encontró la muerte de inmediato. Durante 24 largas y dolorosas horas, permaneció herido, atrapado entre la vida y la muerte. En este lapso, su majestuosidad se desvaneció lentamente. El cómo terminó su agonía sigue siendo un misterio sombrío. ¿Fue otra flecha la que finalmente lo silenció? ¿O acaso una bala marcó el final de su sufrimiento? Lo que sabemos con certeza es que su vida, una vez poderosa y llena de significado, fue arrebatada de manera cruel, dejándonos solo con preguntas sobre el precio de la brutalidad humana y el vacío que deja en el mundo natural. En los últimos 12 años, hasta la fecha de la muerte de Mopane, los cazadores han matado a más de 20 leones, de los cuales ya tenían nombres en la región. De los 62 leones de Hwanghae, 28 machos y 34 hembras, marcados durante un proyecto de investigación de 5 años,
24 fueron abatidos por cazadores de trofeos. De ellos, 13 eran machos adultos y 6 eran machos subadultos. El 72% de los leones machos de Hwanghae, identificados por un proyecto de investigación, fueron abatidos por cazadores de trofeos, y de ellos, el 30% tenían menos de 4 años. Afirmar que Mopane era de alguna manera superfluo para la ecología de los leones de la zona es patentemente ridículo. Lamentablemente, se podría decir lo mismo en mayor o menor medida de casi todos los mamíferos machos grandes o viejos. La evolución no ha bendecido a muchos animales con vida después de que su función ecológica haya terminado. Simplemente no funciona de esa manera. Y por eso cada animal viejo es especial, ecológicamente. Cuanto más aprendemos sobre los animales más viejos, más aprendemos sobre sus funciones ecológicas. Los elefantes viejos tienen un papel social. El viejo león Mopane todavía desempeñaba un papel de crianza y protección. Antes, los leones solo tenían que enfrentarse entre ellos para sobrevivir. Pero ahora, también deben protegerse de la amenaza más devastadora de todas, la mano del hombre. Su lucha ya no es solo por territorio, sino por su propia existencia.